Bueno, hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, que es la terapia narrativa, o más bien como lo define o lo definió Michael White, uno de sus fundadores hacia los últimos años de su vida, de las prácticas narrativas, dado que son múltiples, dado que los fundamentos de las prácticas narrativas no se limitan únicamente a los campos terapéuticos, sino que se pueden extrapolar a diferentes contextos como lo son los educativos, los organizacionales, los políticos o los clínicos, de donde emergió. Entonces, principalmente el contexto histórico de la terapia narrativa se organiza más o menos a finales de los años 70 en Oceanía, en Nueva Zelanda y en Europa principalmente, pero recoge saberes de diferentes partes del mundo y han sido pues influenciados por las teorías y las terapias sistémicas principalmente, el construccionismo social, el constructivismo social, el postestructuralismo, la literatura, las teorías sobre el lenguaje, la cibernética de segundo orden, y por supuesto también de los feminismos, también dicho por uno de sus fundadores. Hace énfasis principalmente en el lenguaje, en las relaciones y en la forma en la que los dilemas de la vida cotidiana están constituidos por las formas que tenemos las personas y las sociedades de describir y narrar nuestras propias experiencias, de describir nuestro mundo y de contar nuestra propia historia. Estas prácticas narrativas reconocen que estas narraciones organizan nuestras experiencias y a su vez están influenciadas por mandatos y discursos socioculturales que gozan, digamos, de un privilegio o de cierto dominio a nivel jerárquico en nuestra cultura y que influyen directamente sobre el deber ser y lo que nosotros consideramos como una verdad. Por ejemplo, las cosas que nosotros comprendemos sobre el amor, sobre el ser pareja, sobre el ser padre, sobre el ser hombre, sobre el ser colombiano, sobre el ser una persona sana, exitosa, simpática. Todo esto está, digamos que, dotado de una serie de significados que nos ha otorgado la cultura y discursos, contextos sociales, ¿no? Entonces, esto nos lleva a asumir como naturales o como normales muchas circunstancias que terminan influyendo sobre las maneras en las que nosotros llevamos la vida. Voy a nombrar dos ejemplos y es, por ejemplo, los discursos dominantes sobre que los padres debemos sabernoslas todas, ¿no? Entonces, los efectos de eso nos puede llevar a desconocer otras voces que pueden traer consigo recursos, alternativas o ayudas. Puede llevarnos también a sobrecargarnos de las responsabilidades, de los rumbos también que toman diferentes miembros de mi familia. Por ejemplo, pensar que todo lo que ocurre con mis hijos es por culpa nuestra, por culpa de los padres, y negarnos a la posibilidad de obtener ayuda. Y configura también, por ejemplo, una alta expectativa que impide la posibilidad de fallar, no permite ser falible, y esto pues resulta siendo completamente agotador para uno mismo, pero también puede llevar a desconocer otras verdades que son válidas. O por ejemplo los discursos dominantes, como un segundo ejemplo, sobre el ser familia, ¿no? Entonces, aquellos que ubican la familia como el centro, como lo más sagrado, como lo más valioso, son discursos sumamente complejos porque muchas veces van de la mano de lógicas de romantización del sacrificio y del aguante, y son discursos que impiden reconocer las dinámicas, ya sea de abuso, de violencia, que pueden perjudicar mi bienestar, mi tranquilidad, y me impiden movilizarme, por ejemplo, buscando ayuda, denunciando, expresando mi inconformidad o alejando, ¿no? Podrían incluso contribuir a sensaciones de sentir culpa por sentirme mal por mi familia. ¿Cómo es que yo me siento mal? ¿Cómo es que mi familia es capaz de hacerme daño? Y no sé cómo alejarme de ella, ¿no? Entonces, digamos que todos estos discursos organizan nuestras experiencias. Hay varios autores y autoras como Cheryl White, Sheila McNamee, Marcelo Pacman, Mary Olson, Sarah Cobb, Martin Payne, Carl Tom, y el construccionismo de Kenneth Yergin, ¿no? Sin embargo, pues a lo largo de Latinoamérica se han organizado pues también otros y otras autoras, como por ejemplo podrían ser la organización Pranas de Chile. Entonces, vamos a mencionar ahora algunas herramientas de la terapia narrativa o de las prácticas narrativas que a mí me parece que son pertinentes para el abordaje y el trabajo con familias. Michael White tiene un capítulo muy interesante que se llama Nombrar el abuso y librarse de sus efectos, y de ahí que una de las primeras herramientas o más utilizadas es el bautizo de los problemas. Y es la posibilidad de otorgarle un nombre, de otorgarle unas características al problema y poder diferenciar a la persona del problema, ¿verdad? Entonces, darle un nombre y con ello se puede aumentar, digamos, el sentido de agencia que tiene la familia sobre su propio problema, porque ya lo ve como algo externo sobre lo cual puede influir.
Y eso, digamos que está de la mano con la externalización del problema porque permite separar la identidad de las personas de lo que es el problema. Entonces, esto permite reconocer la influencia del problema en la vida de las personas y poder diferenciar aquellas áreas de la vida que no están permeadas o que no están colonizadas por este problema, aquellas que sí, aquellas que no, y con las que no están colonizadas, se pueden entonces organizar y visibilizar fácilmente los recursos. Digamos que una de las premisas básicas de la terapia narrativa de Michael White y David Epstein es que el problema es el problema y las personas nunca son el problema. Eso nos permite separar identitariamente y visibilizar también aquellas formas preferidas que tienen de narrarse las personas. Otra herramienta, otra alternativa es la deconstrucción y es a través de un proceso, es muy curioso porque eso es también parte de asumir un proceso coinvestigativo con la familia, donde a la familia también se le otorga la posibilidad de ser investigadora de sus propias dinámicas, de sus propias relaciones, y por eso es que la deconstrucción llega a ser una herramienta tan importante con la cual se identifica cómo se construyó el problema, cuál es la historia del problema, en qué momento este problema comenzó a ejercer como problema y cómo históricamente pues, se configuró, ¿no? Cuáles son los discursos que lo sostienen y cómo llegó a ser un problema en las relaciones, teniendo en cuenta las relaciones de poder en las cuales están inmersas las familias, y cómo estas relaciones de poder y cómo estas influencias tan dominantes favorecían que las familias o las personas configuraran conclusiones negativas sobre sí mismas, ¿no? Sobre sus propias identidades, sobre sus propias relaciones. Y la deconstrucción permite entonces fomentar una capacidad reflexiva y crítica en la familia y poder separar estas conclusiones negativas de la familia o de sus problemas de su estatus de verdad, ¿no? Entonces la externalización lo que sirve es eso, como hacer un rastreo, como permitir separar un fenómeno en distintas partes de la mano entre el profesional, la profesional y la familia para poder analizarlo mejor y reconocer su influencia, ¿no? Entonces así, cuando una vez se separan y una vez ya, digamos, como que se puede llegar a materializar, existen, digamos, como que muchas herramientas que permiten trabajarlo, ¿no? Por ejemplo, recurrimos a estrategias de representación gráfica, una representación material de lo que vendría a ser el problema y cómo podemos conversar desde allí. Por ejemplo, a través de los documentos terapéuticos, que son otras de las herramientas que nos otorgan las prácticas narrativas, y es poder trabajar a través de las cartas, pero también a través de otras expresiones artísticas, como podría ser el dibujo o la pintura, en la cual, por ejemplo, podemos hacer que la familia o las personas registren sus propios avances, registren sus propios recursos, o incluso se registre y se tome, digamos, como que un dato o informaciones mucho más certeras sobre lo que es su proceso. Michael White hablaba que también le pone a veces el nombre de contradocumentos, porque él habla que muchas veces los profesionales nos quedamos con los reportes como algo muy íntimo, como algo muy erudito, como algo muy profesional, y esos reportes por lo general o esas historias clínicas, si se quiere, nunca llegan al conocimiento de las familias. Entonces, él nos habla sobre la posibilidad de qué pasa si nosotros le damos a conocer eso que nosotros escribimos sobre la familia a la familia, a través de un documento, a través de un diploma, a través de pues, diferentes manifestaciones simbólicas, ¿verdad? La terapia narrativa, las prácticas narrativas, también apelan a los conocimientos expertos de las personas. Otra premisa básica es que las personas o las familias son expertas en su propia vida. Yo como profesional no soy experto en lo que a la familia le pasa, sino que más bien yo ayudo a co-construir, digamos que unas nuevas dinámicas, ayudar a ser como un puente, digamos que también se inspira mucho en el andamiaje en el concepto de andamiaje de Jerome Brunner, para reconocer cómo pues, facilitamos, digamos, ciertos procesos reflexivos o emergentes en las familias sin llegar a pararnos desde una posición donde nosotros sabemos cómo la familia tiene que vivir. Y esto llega a ser sumamente importante porque eso también es un cuestionamiento como el colonialismo epistemológico, ¿no? Donde tenemos una serie de conocimientos constituidos en la academia, en Occidente, de tradición europea, y le decimos a la familia cómo debe actuar, sino que estas son unas herramientas que nos permiten trabajar con familias en diversidad de contextos, con diversidades étnicas, raciales, culturales,
con distintas nacionalidades, con las cuales cada persona o cada grupo familiar tiene y reconoce una serie de recursos distintos, ¿no? Distintos a los que por lo general los profesionales queremos imponer algunas veces, ¿no? También hace uso de los testigos externos, como poder ayudarnos o la posibilidad de ayudarnos a otras personas que sean del sistema familiar o no, que sirvan para reportar y reconocer también los avances que las familias estén teniendo, y personas que puedan llegar a tener otra mirada distinta sobre la familia, como podrían ser los equipos reflexivos, ¿no? Donde a través de un grupo de profesionales también pueden, digamos, acompañar los procesos de intervención para dar un criterio distinto que la familia escuche, o incluso tener la posibilidad de invitar a muchas familias, digamos, como que es algo que se nos podría ocurrir, a conversar sobre un problema particular, e incluso recopilar distintas herramientas alternativas a través de lo que cada familia tiene por decir y por hablar. Se habla también de la remembranza. Esa es una estrategia muy bonita en la cual se traen otras voces, pueden ser del pasado, otros miembros de la familia, miembros de la familia que ya no están, personas que fueron significativas para la familia o para las personas, y traer sus voces, sus recomendaciones, sus consejos, o incluso traer, digamos, momentos de la familia en la cual este problema no existía, ¿no? Momentos de la familia en las cuales las personas se narraban, digamos, como con una mayor preferencia, aquellos momentos de pronto favoritos en la historia familiar, y poder traer aquí entonces pues estas voces y estos recursos que hubiera hecho, por ejemplo, la familia hace unos 5 años antes de que hubiera ocurrido la tragedia, que hubiera podido recomendar cómo se organizaban antes de eso. Entonces es como traer recursos, es como una especie, yo siempre lo digo, como una especie de máquina del tiempo que nos permite viajar al pasado o al futuro para poder reorganizar los recursos y no anclarnos únicamente en el presente, sino también reconocer que las personas somos, por un lado, una red también de relaciones, que no necesariamente, como dice Pablo Freire, nadie salva a nadie, pero nadie se salva solo. Entonces podemos traer otras ayudas externas a partir de la red de apoyo, pero también reconocer que han habido momentos de la vida donde podríamos llegar a tener un poquito más clara y podríamos llegar a traer estas ayudas, ¿no? Un fundamento adicional de la terapia narrativa o de las prácticas narrativas nuevamente es que es una de las prácticas profesionales, digamos, de intervención familiar, personal, clínica, que más se interesa en los aspectos políticos de su práctica, ¿no? De tal manera que las prácticas narrativas asumen que los factores sociales, políticos y culturales afectan la vida de las personas, y sobre todo que las relaciones de poder pues hacen parte de nuestras relaciones, de nuestras sociedades occidentales, y por tanto tienen efectos sobre lo interpersonal, sobre lo personal, pero también sobre lo global, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más claro puede ser cómo las dinámicas, digamos, productivistas, mercantilistas sobre la vida tienen relaciones sobre cómo se organiza el mundo a nivel económico, de esa necesidad de estar produciendo, pero también cómo se organiza en mi vida personal. Por ejemplo, cuando sentimos culpa, cuando no avanzamos en el trabajo, o cuando sentimos culpa, cuando de alguna manera, no sé, en pandemia no estudiamos 5 idiomas, no estudiamos música y no sacamos una especialización adelante. Esa culpa de no ser productivos no es algo que está inmerso en mí, sino que corresponde a nuestro sistema socioeconómico y político capitalista, neoliberal, productivista, que también configura la manera que tenemos de relacionarnos, ¿no? Y muchas veces las personas solemos culparnos por las injusticias resultantes de esos factores, cosa que quienes están en el poder favorecen implícitamente. Digamos que esto es algo que analiza mucho desde la práctica narrativa, y eso es lo que se favorece muchas veces desde la deconstrucción. Por consiguiente, examinar estas paradojas del poder social puede ayudar a que las personas se liberen pues de esta culpa y de esta autocensura que muchas veces pues podemos llegar a experimentar. Por ejemplo, se pueden bautizar o analizar las políticas de género, lo que hablábamos en las unidades anteriores, o de autoridad paterna, y los efectos en la vida de las personas de las decisiones gubernamentales en materia de economía o en materia de sociedad. Digamos que son prácticas que trascienden el ámbito de lo privado y pueden trascender más bien entonces a lo público,
y esto pues digamos que es uno de los aportes más fuertes que hacen los estudios de género y el feminismo a la terapia narrativa, y es reconocer que en las dinámicas personales la vida cotidiana es algo completamente público y es algo completamente político, ¿no? La manera en la que concebimos el ser familia, el ser pareja, obedece a dinámicas mucho más amplias, y esto, digamos, como que a nivel epistemológico, pero también a nivel político, tiene unos efectos muy importantes, y es que aleja al individuo, digamos, como de la, o a la persona, precisamente de la individualización de sus problemas, ¿no? Entonces ya no concebimos el problema como parte del individuo, como que existe un individuo problema que debe cambiar, que se debe ajustar, sino que más bien los problemas están en las relaciones. Y desde las prácticas narrativas, por supuesto, dentro de la tradición también sistémica, se entienden entonces que los síntomas que muchas veces las personas o las familias experimentan también son formas adaptativas al contexto, también son formas adaptativas a las circunstancias que están enfrentando, y que precisamente esa desviación a la norma muchas veces son como herramientas que las personas han tenido para sobrevivir o para resistir cuando no nos adaptamos por completo a esta expectativa social. Posiblemente los síntomas en algunas ocasiones o los problemas también pueden ser formas o lecturas que hacemos las personas de alternativas que en algún momento de la vida nos funcionaron, pero que actualmente ya las situaciones cambian. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando las familias, eh, uno, con todo el discurso de lo que implica ser familia; dos, con todo el discurso de lo que implica ser padre y madre; tres, con todos los roles de género de lo que implica ser un padre en términos de autoridad, en términos de la verdad que explorábamos al comienzo de este video; cuatro, cuando las familias, por ejemplo, seguimos replicando los mismos recursos que tenían cuando los hijos tenían 3, 4 años, y los seguimos reproduciendo cuando nuestros hijos ya están en otra etapa del ciclo vital. Entonces eso también se explora un poco desde lo narrativo, y es la conjunción con temas del ciclo vital, ¿no? Cómo llegamos a utilizar herramientas que en otros momentos de la vida fueron útiles, o que fueron útiles desde ciertos marcos, y nos abre la posibilidad de examinar otros marcos, otras formas de vida, otras formas de ejercer la paternidad, otras formas de ser hombre, otras formas de entender el ser familia, mucho más democráticas, mucho más amplias, y mucho más amables para las formas y para las experiencias que estamos viviendo pues en nuestra cotidianidad. Podemos llegar a pensar que el trabajo con familias desde las prácticas narrativas resulta ser altamente pertinente en la medida en la que, uno, no se imponen de alguna manera como normatividades o deberes ser sobre la familia, sino que por el contrario se respeta las diversidades culturales y las diversidades relacionales y vinculares que tienen las familias. Dos, se reconocen los recursos que las propias familias tienen en función de su cultura, en función de sus dinámicas, en función de sus formas de interactuar en sociedad, y más bien se buscan y se aprovechan como forma recursiva para posibilitar dinámicas generativas y dinámicas que resulten ser mucho más amables para la forma en la que la familia constituye sus propias experiencias de vida. Asimismo, al politizar las prácticas y al politizar también incluso nuestros propios insumos con los que trabajamos, también se procura entonces que el cambio no solamente procure un bienestar a nivel familiar o a nivel personal, sino también son cambios que procuran un cambio social o un cambio cultural, que también tiene que ver con las diferentes zonas o dimensiones de desarrollo y de socialización que tenemos las personas, y no únicamente se reduce a lo familiar. Podemos entonces encontrar también en las prácticas narrativas unas formas no solamente más sensibles de acercarnos a las familias, sino también más sensibles y más consideradas, si se quiere, con nuestras propias prácticas profesionales, que incluso también nos permite cuestionar nuestro rol como profesional, no solamente el identificar lo que ya habíamos identificado en sesiones anteriores sobre las dinámicas de poder y de control que nosotros podemos llegar a reproducir en las familias, sino que también nos ayuda a cuestionar aquellas dinámicas de sobreexigencia, de sobreinvolucramiento o de cambio total, o incluso de esa
pauta de Salvador que algunas veces asumimos con las familias o con los sistemas que acompañamos, sino que también nos permite unos acercamientos más amables, no solamente con ellos, sino también con nosotros y con nosotras mismas. Y pues finalmente, en la medida en la que evaluamos todas estas circunstancias y cómo los discursos culturales influyen sobre todos nosotros y todas nosotras, pues podemos reconocer, digamos, prácticas más críticas, pero también prácticas que terminen humanizando pues nuestros ejercicios profesionales.